Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a la taberna del Kender. En ocasiones, en los juegos de rol de la vieja escuela, sobre todo, eh, existen ejércitos, ¿no? Que además están, en este caso, en el manual de Labyrinth Lore, por ejemplo, están incluidos en las propias estadísticas de los asentamientos. Aquí podéis ver, por ejemplo, la ciudad de Larm, ¿vale? Una ciudad pequeña, 1000 habitantes, cuenta con una milicia de 100 individuos, aunque pueden reclutar hasta 500 durante una emergencia. O por ejemplo, la población de Nam, un pueblo de 300 habitantes con una milicia de 10 personas que puede alcanzar los 130 vecinos en caso de necesidad. Bien, a veces ocurre que estos sistemas de juego incluyen reglas o mecánicas de batallas masivas muy simplificados, en otros casos muy complejos digamos muy abstractos, en otros casos muy complejos o incluso en ciertos casos ni siquiera incluye las reglas de batallas masivas. Entonces he creado mi propio sistema de batallas masivas simplificadas para juegos de rol OSR, Old School Renaissance, para juegos de rol de la vieja escuela. Cierto es que es un sistema de juego genérico que puede aplicarse a cualquier tipo de sistema de juego o de ambientación, ¿vale? Modificando unos poquitos aspectos. Vamos a ver cómo funciona. Podemos ver que el documento, consta de una página, ¿vale? El sistema de juego es una página y luego incluye una ficha de ejército para poder apuntar nuestro ejército. Pues bien, el documento de reglas consta de 4 apartados. Valores de cada tipo de tropa, cómo se conforma o cómo conformar una unidad, cómo conformar un ejército y cómo combatir. Es lo único que vais a necesitar para saber para usar este suplemento. Lo primero, los valores de cada tipo de tropa. Cada tipo de tropa está dividido en, digamos, su función, ¿no? Dentro de un ejército, pues tenemos la infantería, los arqueros, la caballería, el arma de asedio. Cada tropa es un hombre, un soldado, por así decir. Bueno, en el tema del arma de asedio sería una máquina de asedio, pero que representa un hombre. Cada tipo de tropa posee un valor de tropa, un modificador de ataque y un valor de movimiento, que en este caso lo he querido meter en hexágonos, ¿vale? Y he dicho que un hexágono he definido que un hexágono equivalga a 10 kilómetros. Pues bien, por ejemplo, la infantería posee un valor de tropa de 1, un modificador de ataque de +0 y un valor de movimiento de 15 kilómetros al día, teniendo en cuenta que los hexágonos representan 10 kilómetros cada hexágono en la ficción. Una vez que tenemos esto en cuenta, vamos a poder conformar una unidad. Una unidad se compone de varias tropas iguales. Por ejemplo, una unidad de infantería pueden ser 20 tropas de infantería, o 50 o 100, pero siempre de un solo tipo de unidad. En este caso, el valor de la unidad es 1, en este caso como cuerpo a cuerpo, es 1 por el número de tropas, ¿vale? Valor de tropa por número de tropas. 1 por 20. El modificador de ataque se mantiene el del tipo de tropa, +0, y el movimiento se mantiene. ¿Cómo conformar un ejército? Pues un ejército se compone de varias unidades, ¿vale? Es lo mismo que esto, pero varias unidades. Por ejemplo, pues 20 tropas de infantería, es la unidad de infantería,
20 tropas de arqueros, 10 tropas de, 10 tropas de arqueros, 10 tropas de caballería y un arma de asedio, ¿vale? Eso sería un ejército. En este caso hay dos valores más, que es el valor total, el cual es el resultado de la suma de los diferentes valores de unidad, y el modificador de ataque total, que es la suma de los diferentes modificadores de ataque. En cuanto al movimiento, se va a utilizar el movimiento de la unidad que menos kilómetros mueva por día. Y cómo combatir, pues es muy sencillo. Vamos a representarlo en un mapa hexagonal. Digamos que los ejércitos se representan mediante fichas. Cada asentamiento podéis usar una ficha de un color diferente o podéis hacer fichas de papel o de cartón por ejemplo, con la heráldica del asentamiento. El caso es que cada ficha representa un ejército de un bando diferente. Teniendo eso en cuenta, vamos a ver una ficha de ejército ya rellena para que veáis el ejemplo en la práctica. En este caso he querido representar el ejército de la población de Larp, la cual aparecía, como recordáis, aquí. La población de Larp nos decía incluía una milicia de 100 individuos, aunque pueden reclutar hasta 500 durante una emergencia. En este caso he representado que esos 100 individuos que están en la población del ARP sean infantería cuerpo a cuerpo, ¿vale? Así que me sale 100 tropas de infantería, 100 por 1, que es el valor de la unidad, es 100, y su modificador de ataque es más 0. Así que el valor total de todo este ejército es 100 y el modificador de ataque total es más 0. ¿Qué ocurre? Que nos decía, en el mundo de juego, nos decía que podría llegar a haber 500 tropas, digamos, de reserva, que están en la reserva. Yo he dicho pues que estén en las afueras del ARP, ¿vale? Y he concretado que sea caballería, 500 tropas de caballería, 500 por 2, 1000, su modificador de ataque se mantiene, más 2, y mueven 30, creo que era 30 kilómetros al día. 30, sí, 30 kilómetros al día la caballería. Por lo tanto, su valor total sería 1000 y su modificador de ataque total más 2 y su movimiento total es de, como hemos dicho, 30 kilómetros al día. Luego he incluido un asentamiento inventado, ¿no?, que sería Carrel. Carrel posee 100 tropas de infantería, 200 tropas de arqueros y 3 armas de asedio, ¿vale? Pues hacemos las mismas cuentas y al final nos sale un valor total de 409, modificador de ataque de más 4 y mueve 5 kilómetros al día porque el arma de asedio es el que menor valor de movimiento posee y por lo tanto se mantiene ese valor de movimiento en el ejército. ¿Y esto qué es? Esto de aquí, esto es el asentamiento al que pertenece esta ficha de ejército, el color de la ficha que vamos a utilizar y el número de ficha, en este caso 1, número 1. ¿Y por qué las fichas están numeradas? Pues porque, por ejemplo, la ARP, la población del ARP, posee 2 fichas. Entonces, esta ficha de ejército que incluye a las 100 tropas de infantería sería la ficha número 1 y esta ficha de ejército que incluye a las 500 tropas de caballería sería la ficha número 2. ¿Podríamos poner en una misma ficha de ejército todo el ejército del ARP? Sí, pero vamos a simularlo de esta manera, pues sobre todo para que veáis que una misma población o un mismo reino o un mismo asentamiento puede poseer diferentes fichas de ejército repartidas por el mapa o incluso podéis hacer que se muevan a diferentes lugares los diferentes ejércitos de una misma región, de un mismo reino, ¿vale?
Entonces, teniendo ya todos los valores importantes que son estos para el combate, vamos a ir al mapa de exploración. Vamos a definir, por ejemplo, que la región del ARP es esta de aquí y que el otro ejército se encuentra pues en las afueras, o aquí por ejemplo, y que la población de, vamos a ver cómo se llamaba, Karrel, vamos a quitar esta que no la necesitamos, la población de Karrel se encuentra, por ejemplo, aquí. Bien, pues ¿cómo funciona esto? Imaginaos que el gobernador de la población de Karrel ha declarado la guerra a la población del ARP y está movilizando su ejército por el terreno, por el mundo de juego, por el reino, hacia el ARP, de Karrel hacia el ARP. Bien, pues lo que haríamos es ir moviendo digamos que el director de juego, si el gobernador no es un personaje, no es un PJ, el director de juego iría moviendo la ficha. ¿Cuánto mueve esta ficha verde? Que es la ficha 1 verde de Karrel, 5 kilómetros al día. Si hemos dicho que cada hexágono equivale a 10 kilómetros, requeriría 2 días para llegar a este hexágono. En esos 2 días, por ejemplo, pues la población del ARP quizás ha recibido noticias de ese contingente que avanza hacia la población, por lo tanto van a movilizar este contingente que se encuentra en las afueras, digamos, pues que lo va movilizando, van pasando los días y al final llega un momento en que en un mismo hexágono se encuentran los dos contendientes, los dos ejércitos, el ejército de cada asentamiento. Y aquí lo que se genera es una batalla. Vamos a ver cómo en un mismo hexágono se puede desarrollar la batalla. Bien, como indican las reglas de batallas masivas, un turno de combate representa 1 hora en la ficción, ¿vale? Deberemos representarlo de esta manera, aunque podéis representarlo, podéis hacer que pase el tiempo tal y como deseéis. Por ejemplo, si es un combate de naves espaciales, es decir, el tipo de tropa, como dijimos, no tiene por qué ser esto de aquí. Podéis poner, yo qué sé, caza, bombardero, destructor imperial, y podéis hacer una batalla masiva de Star Wars en un mapa hexagonal del espacio, ¿vale? Podéis hacerlo como queráis. Al final es tan sencillo que podéis modificarlo a vuestro gusto. El caso es que en este caso, en este supuesto, un turno de combate equivale a 1 hora en la ficción, ¿vale? En el turno, cada contendiente lanzará un dado de 4 y sumará a ese resultado el valor total de su ejército y el modificador de ataque total de su ejército, ¿vale? El combate es simultáneo, no va por turnos, ¿vale? Simultáneo, importante esto, porque es un combate muy rápido. Entonces, vamos a hacer esa tirada. Vamos a decidir, mejor dicho. Por cierto, esta es la ficha 2 de la población del ARP. Vale, vamos a decidir que el ARP posea el dado naranja y que Karrel posea el dado morado. Tiramos los dos dados a la vez. Karrel ha obtenido un 1 y la ARP ha obtenido un 4. Lo que se debe hacer es sumar esos valores al valor total y al modificador de ataque. Vamos a comprobarlo. Para esto quizás podemos hacerlo con la calculadora. Vale, vamos con la ARP. 4 más 1000 más 2. 4 más 1000 más 2. 1006. Es sencillo, ¿vale? No hace falta calculadora, pero
para que lo veáis. 1006, perfecto. Pues vamos a poner aquí que han obtenido 1006, ¿vale? 1006 puntos. Y vamos a ver Carrel. Es 1, 409, más 1, 410. 410 más 4, 414. Bien. Pues Carrel ha obtenido 414. Lo que se hace es restar el valor más bajo, el valor más alto menos el más bajo. Entonces, vamos a hacer la resta, que yo no soy mucho en matemáticas. 1006 menos 414, 592. Pues bien, ese 592 se debe restar al valor total de cada ejército, de cada ficha de ejército. En el caso de Carrel, como 592 es más que su valor total, pues todas sus unidades son derrotadas. Por lo tanto, la ficha sale del juego, ha sido derrotada. Y en el caso del ejército de las afueras del ARP, pues se resta 592 a 1000. 1000 menos 592, 408. Entonces ponemos aquí, bueno, podríamos hacer una media aritmética, ¿vale? Si para 500 unidades el valor de unidad es 1000, para 400, si 1000 es el valor de unidad para 500 unidades, 408 para cuántas unidades es, y nos saldría el número de tropas que quedan actualmente en la caballería, ¿vale? En el ejército de caballería. Así que, bueno, es un poquito complejo eso, pero es lo más complejo que tiene este sistema. Como veis, la caballería ha conseguido defenderse del ataque de la población de Carrel, ¿vale? Debido a su superioridad tanto numérica en tropas como que además las tropas eran de caballería. Sistema sencillo, pero que a su vez, pues, digamos que puede representar una batalla que parece que estás combatiendo realmente en el mundo y modificando, pues, hay una lucha de poderes, modificando los gobiernos, etcétera, debido a las guerras que se generan. Así que nada, sistema sencillito de batallas masivas para juegos, para cualquier tipo de juego, ya sea juego de la vieja escuela o cualquier otro tipo de juego. Podéis usarlo para batallas de naves espaciales, para batallas de gángster, no sé, banda de gángster. Pues podéis poner, por ejemplo, aquí, podéis poner gángster con pistola, gángster con metralleta. O sea, al final el tipo de tropa podéis inventar el que queráis. Lo que sí os diría es que si os inventáis tropas, no pongáis modificadores muy altos, ¿vale? Es importante mantener los números bajos. Y nada más, espero que os haya gustado. Ya sabéis que este material lo tenéis en el blog de la Taberna del Kender. Tendréis un enlace en la descripción de este vídeo.
Y si os ha gustado, pues os recomiendo que le deis like y que os suscribáis y que comentáis cualquier duda que tengáis. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta otra.